Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Laura López, soy psicóloga y especialista en psicoanálisis en formación continua con la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Hoy vamos a hablar de las obsesiones, que bien, como hemos comentado en otros vídeos, pues las obsesiones sabemos que bueno, son como los sueños, en el sentido de que hay un texto manifiesto, algo que aparece, que no entendemos, que a veces son muy absurdos, que no tienen sentido, a veces tienen comprensibilidad, pero no tienen ese sentido que la lógica o la razón nos puede ayudar a dar una explicación, pero como en el sueño es como una especie de jeroglífico, algo está ahí pues de alguna manera disfrazado y que nos está hablando de ciertos conflictos psíquicos en nosotros y verdades y deseos que no quisiéramos pues ni siquiera saber de ellos, ¿no? Digamos que hay una transacción, un disfraz y aparece esa idea invasiva que en realidad se refiere a otra cosa, o esos rituales que de alguna manera en un principio ayudaron a distraer esa idea que a uno se le impone, que tienen que ver con esos conflictos psíquicos internos, de esa ambivalencia psíquica, la sexualidad, la mortalidad, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una técnica que utiliza el mecanismo de la obsesión que se llama la elipsis. Se utiliza en el mecanismo obsesivo, pero también se usa en los chistes, ¿no? Es una herramienta que se utiliza en los chistes y es como una defensa a la comprensión, a comprender algo. Se omite algo y ahí pues vemos que no se termina de comprender, ¿no? Hay una deformación por omisión. Y os voy a decir un ejemplo. En un paciente que aparece en la obra de Freud, con obsesiones, surge la idea de que si se permitiera realizar una vez el coito con la persona que amaba, sucedería una gran desgracia a su sobrina, la que quería muchísimo, ¿no? Era la hija de una hermana. Esa es la representación obsesiva, se le venía una y otra vez a la mente, ¿no? Entonces, en el análisis, pues en esa técnica que es la asociación libre, la escucha con el psicoanalista, va a ir produciendo esa historia de interpretaciones que permiten pues desentrañar qué hay detrás de esa cuestión invasiva que son las obsesiones, ¿no? Ahí vemos que si interpolamos eso que se omite, pues podemos decir que en todo comercio sexual con una mujer pues puede tener como consecuencia pues el nacimiento de un hijo, pero a causa de la esterilidad que padecía esta mujer con la mujer que él estaba enamorado, a la que amaba, pues no tendría lugar ese concebimiento de ese hijo, ¿no? Entonces dice que a él le dolería tanto que tendría que envidiar a su hermana por la pequeña que tiene, por su sobrina, ¿no? Ya había concebido una hija. Entonces su envidia le acarrearía la muerte a la niña. ¿Veis? Son esa ambivalencia de sentimientos, de hostilidad, envidia, celos, que no son toleradas por la persona y aparecen deformados con una idea obsesiva que aparece que uno no entiende qué quiere decir y tiene que ver con esas cuestiones psíquicas, esos conflictos psíquicos en la que aparece esa frase, esa invasión y habla de sus sentimientos hostiles que no puede tolerar, ¿no? Todo está encuadrado, claro, dentro de la historia del paciente, de su historia de deseo, que no es algo puntual, que yo te digo esto y significa esto, ¿no? Eso sería adivinación, sino que es una elaboración a partir de esa teoría, que es de esa formación continua que los psicoanalistas pues llevan a cabo, ¿no? Porque conocen de los instrumentos, de los mecanismos psíquicos de esas obsesiones, ¿no? Porque nos compara Freud, el sueño y los síntomas tienen un sentido y hay una elaboración, un trabajo del sueño también es un trabajo para alcanzar esa representación que son las obsesiones y sabemos de esos mecanismos psíquicos y se producen, digamos que alguna vez se reconstruye esos deseos inconscientes que están produciendo en esa deformación las ideas obsesivas e invasivas. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo, os iré diciendo, desentrañando, ¿no?, qué significan las obsesiones y cuáles son los mecanismos implicados. Así que muchas gracias por estar, continuamos la próxima. Hasta luego.